Hola chicos, espero que estén todos bien. Bueno, este video tiene como objetivo que ustedes puedan entender mejor cierto el PowerPoint y ayudar a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a trabajar mucho con el texto de química de segundo medio y si alguno de ustedes no lo tiene, en este link que pueden copiar, ¿cierto? Del PowerPoint, lo pueden descargar, ¿ya? Para que lo tengan todo en su computador o en su celular porque les va a ser súper útil. Si no, creo que también lo están repartiendo en el colegio, no estoy 100% seguro de eso. Ya, bueno, nosotros la clase pasada lo que alcanzamos a hacer fue ver, fue justamente como un pequeño repaso de lo que necesitábamos saber de qué era una reacción química. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles corresponden y cuáles no corresponden a lo que es una solución química, que es nuestra unidad de, de trabajo por ahora. Ya, bueno, pensemos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando se mezcla agua y aceite? ¿Cierto? Aquí tenemos un vasito que muestra cuando nosotros mezclamos agua y aceite, lo que podemos ver es que no se juntan, ¿cierto? Y eso es algo que para todos es bastante familiar, que las gotitas de aceite siempre quedan solitas y no se mezclan con el agua. Pero ¿qué pasa cuando mezclamos alcohol y agua? Si no han hecho el ejercicio y tienen los materiales, mezclen un poquito de alcohol y mezclen un poquito de agua y se van a dar cuenta que no van a ver mayor diferencia. A lo más se ve un poquito más turbio, pero en general, ¿cierto? No se puede apreciar dónde está el alcohol y dónde está el agua en esa mezcla, ¿ya? Eh, entonces tenemos que entender ese concepto primero. ¿Qué es una mezcla como tal? ¿Ya? Y mezcla se define como una solución homogénea o heterogénea en la cual los componentes de la mezcla no tienen una reacción química, ¿ya? Entonces aquí tenemos que entender estos dos conceptos, homogéneo, ¿cierto? Y heterogéneo. Homogéneo igual, heterogéneo diferente. Entonces, ¿cierto? Si volvemos atrás, podemos determinar cuál es homogéneo y cuál es heterogéneo, pero lo relevante aquí es que no hay una reacción química. Ya, cuando yo mezclo estas cosas, o sea, si ustedes mezclan agua y aceite, no hay reacción química. No hay reactivo, no hay producto. Si mezclamos alcohol y agua, tampoco. ¿Ya? Entonces hagamos una pequeña actividad y menciónenme tres mezclas que ustedes podrían, ¿cierto?, hacer en su casa. Tres mezclas que ustedes hacen normalmente en su casa. ¿Ok? Obviamente la idea es que ustedes sigan completando en su cuadernito, utilizándolo para estudiar, para tomar apuntes, para escribir de repente las cosas que no están en el Power y que yo voy mencionando. Aquí vemos, por ejemplo, o vemos un ejemplo de una mezcla. Si nos damos cuenta, cae la sustancia, ¿cierto? Y de a poco empieza a, a unirse al agua, ¿cierto? Y termina coloreando todo el envase, pero no hay ninguna modificación, además de que se dispersa por todo el frasco, ¿cierto? No aparenta haber una reacción química, y eso es importante, no hay una reacción química, y espero les haya quedado muy claro eso. Entonces, ¿qué tipos de mezclas existen? Tenemos las homogéneas, como se dijo, en la cual los componentes de la mezcla no pueden diferenciarse a simple vista. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo veo esto, no puedo determinar dónde está cada una de las cosas. Por ejemplo, cuando al agua caliente yo le agrego café, ¿cierto? El café va a difundir por todo el agua y no voy a ver una diferencia de dónde está el agua y dónde está el café. Se ve como, ¿cierto? Uno solo. Y luego si le agrego además azúcar y la revuelvo y la disuelvo bien, ¿cierto? Tampoco voy a saber dónde está el azúcar. El azúcar va a estar dispersa en toda el agua, al igual que el café. Y los otros tipos de mezclas son las heterogéneas, en la cual los componentes sí se pueden diferenciar a simple vista y eso normalmente lo tenemos como mezclas de cierto agua y aceite. Pero existirán otros tipos de mezcla homogénea y heterogénea. Probablemente, cierto, sí, y en otras fases, ¿ya? Esto puede pasar tanto en gas como en sólido, no solamente en líquido. Por ejemplo, una mezcla heterogénea sólida podría ser arena y piedras. Son dos cosas diferentes, no están reaccionando y yo puedo identificar a simple vista cuáles son las piedras y cuál es la arena, ¿ya? Eso es, por ejemplo, una mezcla heterogénea sólida, ¿ya? Es importante también tener el concepto claro de que esto no solamente ocurre en agua. Mezcla homogénea, ¿cierto?
también llamadas soluciones o disoluciones. Ya nosotros vamos a utilizar el término solución y disolución como sinónimos, que no es lo mismo, ¿cierto?, que confundir con disolvente, ¿ya? Solución o disolución química, ¿ya? Entonces son las que un componente mayor concentración, que es el solvente, ¿cierto? Solvente o disolvente, disuelve a uno en menor concentración, que vamos a llamar soluto, ¿ya? Esos dos términos son súper relevantes porque son los términos que nosotros vamos a utilizar para trabajar. En este caso, cuando tenemos agua y azúcar, el agua va a ser el solvente porque está en mayor cantidad, y el soluto va a ser azúcar porque el azúcar, ¿cierto?, es lo que yo le voy a agregar y se va a ir disolviendo y se va a esparcir o va a difundir o se va, en términos muy muy ultra coloquiales, desparramar, ¿cierto?, en el agua, y yo no voy a, ¿cierto?, saber dónde está. Entonces el solvente agua y soluto el que está en menor proporción, en este caso el azúcar. ¿Qué permite que las sustancias puedan solubilizarse? ¿Qué hace que se creen este tipo de mezcla? Y eso se relaciona a la naturaleza propia de las moléculas y la forma en que éstas van a interaccionar entre ellas. Una forma fácil de determinar el tipo de si va a haber o no solubilidad es conociendo la polaridad de cada uno de los participantes de la mezcla. O sea, los polares se van a disolver en polares y los apolares se van a disolver en apolares, ¿ya? Estos términos nosotros no los hemos trabajado, por lo tanto les voy a explicar un poquito de qué se trata, ¿ya? Nosotros vimos propiedades periódicas del año pasado, por lo tanto, ¿cierto? Si no la recuerdan, échenle un repaso porque necesitamos al menos conocer un poquito acerca de eso. La polaridad va a ser entonces cuando en una molécula las cargas se concentran más en un sector de la molécula. Y aquí hay un ejemplo súper bueno, porque si nosotros vemos, ¿cierto?, en esta molécula tenemos sodio, no sé si se alcanzará a ver bien, y cloro. Y el cloro está en rojito, y eso es porque se llevó las cargas de toda la molécula. ¿Y eso qué significa? Que se llevó los electrones de la molécula, están más cerca del cloro que del sodio, ¿ya? Y la apolaridad es donde las cargas se encuentran distribuidas uniformemente. Por ejemplo, en una molécula de cloro, como el cloro no va a tener diferencia con otro átomo de cloro, ¿cierto? Las cargas se dispersan de forma uniforme, ¿ya? Eh, Acá también tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico, que también vemos polaridad, pero obviamente la más polar va a ser esta, ¿ya? Y eso, si aquí vemos, dice enlace del tipo covalente, y si recordamos el enlace covalente, que es en el que se comparten los electrones para formar el enlace, aquí polar covalente, eso es algo que no hemos visto ya, pero que se refiere a justamente esto de la polaridad, porque el cloro es demasiado electronegativo en relación al hidrógeno. Entonces recordemos que la electronegatividad es que quiere mucho a los electrones, le encantan los electrones, y por lo tanto se roba los electrones de la molécula y se los lleva todo. En un enlace del tipo iónico, recordemos que el iónico es cuando un átomo le pasa su electrón al otro, y si se lo pasa completamente, ¿cierto?, va a quedar con una carga negativa fuerte, ya se lo pasa y se unen por las cargas, por la atracción de carga, positivo con negativo, ¿cierto?, se atraen y por eso se mantienen unidos, y genera esta alta polaridad porque le entrega entonces el sodio el electrón al cloro, ¿ya? Entonces, la pregunta que nos viene ahora: ¿existirán los mismos tipos de interacciones entre las mezclas polares y apolares? Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que si por ejemplo el agua y el alcohol van a interaccionar de la misma forma que lo hacen dos aceites como el aceite de oliva y el aceite vegetal de maravilla, por ejemplo, ¿van a tener los mismos tipos de interacciones? ¿O sus interacciones van a depender justamente de la naturaleza química? A eso se refiere la pregunta, ¿ya? Bueno, ¿qué tipos de interacciones? Yo me gustaría, cierto, que en este momento lean del libro de texto las páginas de la 23 a la 25, porque ahí justamente habla de los tipos de interacciones y les nombra qué interacciones existen, ¿ya? Yo voy a mencionar algunas más relevantes solamente,
que es las que ustedes como que tienen que conocer bien. Las otras no vamos a entrar en mayor profundidad, pero las vamos a ir nombrando a medida que sea necesario. Por ejemplo, cuando tenemos, ¿cierto? Aquí una molécula polar y otra polar, vamos a tener que por un lado vamos a tener una polaridad positiva. ¿Y cuál va a ser la polaridad positiva? Justamente el que se está quedando sin electrones es el que va a tomar la carga positiva, ¿ya? Donde hay menos electrones toma la carga positiva y ese va a ser el polo positivo de la molécula. Y por el otro lado, donde esté toda la densidad electrónica, vamos a tener la polaridad negativa. Y nuevamente, cierto, positivo con negativo se atraen y por lo tanto ahí genera un tipo de interacción por carga. Y esa interacción se llama interacción dipolo-dipolo. ¿Ya? En este caso, también nos muestra el ejemplo de que se puede inducir un dipolo en una molécula. ¿Ya? Y eso generaría nuevamente dos dipolos y se le conoce como interacción dipolo inducido-dipolo. Pero utiliza exactamente la misma naturaleza que la interacción dipolo-dipolo. ¿Ya? Esa es una de las formas de interacción más importantes, la interacción dipolo-dipolo. Y la otra, que es muy relevante, es la interacción por hidrógeno intermolecular, conocida vulgarmente como interacción por puente de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la interacción por hidrógeno intermolecular? Es que justamente estos hidrógenos van a interactuar con los oxígenos o cualquier otro átomo que tenga un par de electrones no enlazados. ¿Ya? Eh, Obviamente, como ustedes no conocen cuáles son todos esos átomos que tienen pares de electrones no enlazantes, si es el caso, yo se los voy a dejar explícito y se los voy a mostrar. En este caso, el oxígeno, ¿cierto?, interacciona con el hidrógeno justamente por lo mismo del dipolo, porque el hidrógeno no tiene, el oxígeno, ¿cierto? Perdón, se lleva toda la carga de los electrones, se lleva todos los electrones y deja el hidrógeno cargado o con un dipolo positivo que va a interaccionar con el dipolo negativo de un oxígeno de otra molécula y comienzan, ¿cierto?, a unirse todos los hidrógenos con oxígeno sin formar un enlace. Ya es súper importante también tener muy claro que las fuerzas de interacción intermolecular no son enlaces, son interacciones electrostáticas, ya no generan enlace. Entonces, como les decía, ¿cierto? Los hidrógenos van a interactuar con los oxígenos y esto genera una estabilidad. Entonces tenemos que todas estas moléculas que sean polares van a poder interactuar muy bien entre ellas, pero cuando tengo una apolar a la que no le puedo inducir el dipolo y una polar, va a costar más que puedan disolverse la una en la otra. Y es por eso que el aceite, siendo una molécula no polar o apolar, no interacciona con el agua porque el agua sí es polar, donde acá tenemos en el oxígeno todo lo negativo y en los hidrógenos lo positivo. Y eso no interacciona con el aceite que no tiene estos polos, ¿ya? Por eso es que no se mezclan. Esto es para que vean, o para que recuerden, mejor dicho, hacia dónde va la electronegatividad. La electronegatividad siempre va en esta dirección, ya siendo entonces el elemento de la tabla periódica más polar el flúor. Y ahí están los números de sus polaridades, ¿ok? Nuevamente, nosotros no vamos a hacer análisis de polaridad de las moléculas, eso se los voy a decir cuando sea el caso. Ustedes tienen que saber, sí, tener muy claro el tipo de interacción que van a tener. Específicamente tienen que ser capaces de explicar la interacción dipolo-dipolo, ¿cierto? Y que eso se produce por estas diferencias de electronegatividad que yo les... Entonces, chicos, son estas mismas fuerzas las que permiten que las cosas se disuelvan en otras. Por ejemplo, la sal, el cloruro de sodio, nosotros sabemos que es una molécula o es un compuesto iónico. Eso significa, como ya lo vimos más atrás, ¿cierto? Lo vimos el año pasado, que
uno va a tener una carga positiva y el otro negativa. Claramente ahí hay una polaridad muy fuerte que puede interactuar con el agua y eso hace que la sal se disuelva, ¿ya? Entonces ahí mismo en las páginas 23 a 25 me parece que aparece bien mostrado cómo es ese proceso, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos de soluciones son las que vamos a encontrar? Y quiero que vean la página 33 del libro porque ahí hay una imagen bastante buena, ¿ya? Tenemos tres tipos de soluciones. La insaturada, que es la solución que aún no alcanza a disolver el máximo de soluto que puede. La saturada, cuando llegamos al punto máximo de solución que se puede disolver, ¿ya? Y la sobresaturada. Y aquí hay un error en esta imagen porque perdón, que se entienda bien, una solución o disolución sobresaturada es una que está disolviendo más de lo que puede. No es donde hay precipitado, ¿ya? Porque en la que hay precipitado, como en esta imagen, es una solución saturada, ¿ok? Aquí esta imagen posee un error. En una solución sobresaturada, yo debería ver lo mismo que en una insaturada, ¿ok? Y en la saturada es donde yo debería encontrar entonces posiblemente un poco de precipitado, porque ahí yo alcancé el punto máximo de la solubilidad. Eso significa que si le agrego más, no se va a disolver y se va a ir al fondo. Entonces, nuevamente, para que quede súper claro, en una solución insaturada aún no llegamos al punto máximo de solubilidad que puedo. Por ejemplo, si yo me estoy preparando un café, tengo el agua caliente y le agrego azúcar, le agrego una cucharada, revuelvo, se solubiliza completamente y le puedo seguir agregando otra y se va a seguir disolviendo. En la saturada es cuando si yo le agrego una cucharada más, esa cucharada no se va a disolver y va a caer al fondo completamente. Eso es saturado. ¿Por qué? Porque ya alcancé, ¿cierto?, lo más que podía disolver. Y en la sobresaturada, entonces, es cuando yo caliento el agua y hago que, que disuelva más azúcar de la que podía. ¿Ya? Entonces, nuevamente, insaturado le falta todavía para disolver. Saturado ya no puede disolver más y sobresaturado es cuando yo por algún método, ya sea aumentando la presión, calentando la solución o cualquier otro método físico que yo encuentre, hago que esa solución pueda disolver más de lo que debería. Entonces paso al punto de la saturación. Eso es sobresaturado. Por último, hagamos una comprobación rápida de lo que aprendimos el día de hoy. ¿Ya? En un vaso, ¿cierto? Agreguen una media cucharada de azúcar, aunque funciona mejor con sal, chicos. Yo lo hice, funciona mejor con sal. Y revuelvan, ¿ya? Luego agreguen una cucharada completa, una nueva cucharada completa de sal. Y entonces, luego en un vaso de agua caliente, agreguen una cucharada y media o 2 cucharadas y mezclenla. Y respondan qué diferencias van a haber en cada solución, cuál de esas sería la saturada, cuál la insaturada y cuál la sobresaturada. Si logramos responder eso correcto, aprendimos, ¿cierto?, lo necesario de esta clase. Cualquier duda voy a estar atento, que tengan un excelente día, una excelente semana.